Entendido. Listo. Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy nos hemos reunido aquí como red de curso para realizar la tercera web conferencia del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Entonces, en ese orden de ideas, les agradezco puedan hacer uso correcto del chat de la web conferencia para plasmar sus dudas e inquietudes que surjan respecto al transcurrir de la web conferencia y de la tarea 3, que es Fundamentos de Conjuntos, lo que estamos trabajando el día de hoy. Bueno, en este momento, con el permiso de ustedes, voy a iniciar a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, Vale, total. muchas gracias. Bueno, como les decía, hace un momento, bueno, estamos trabajando lo que es la conferencia número 3, que es Fundamentos de Conjuntos. Esto va a ser apoyada por los docentes del CEAD de Florencia Angélica María Antía, el profe Nevardo Alonso Ayala, y por mí, que mi nombre es José Arán Rosada Rosada. Bueno, listo. Entonces, inicialmente, quiero conocer por parte de ustedes, que puedan escribir ahí en el chat, si tienen algún tipo de concepción sobre lo que es un conjunto. Bueno, básicamente un conjunto es la reunión o la agremiación de ciertos elementos con unas características específicas similares, ¿cierto? Eso es lo que nosotros en un lenguaje, digámoslo coloquial, nos está diciendo lo que es un conjunto. ¿Por qué conjunto? Porque como lo podemos ver en este momento, podemos ver de que tenemos elementos con ciertas características similares en donde vamos a plasmarlos y los vamos a poder agremiar mediante un diagrama. Bueno, iniciemos con el conjunto del lado izquierdo. Como podemos ver nosotros, vemos que es el conjunto de las frutas, ¿verdad? En el lado derecho tenemos el conjunto de las herramientas. Si nos damos cuenta nosotros, en ninguna de estas dos tenemos elementos en común, ¿cierto? Ninguna fruta es una herramienta y ninguna herramienta es una fruta. Por lo tanto, son dos conjuntos totalmente diferentes. Bueno, ¿cómo se nombran los conjuntos? Como ya hemos visto mediante la guía de actividades número 3, que ya en la que ya estamos trabajando, los conjuntos se nombran con cualquier letra del abecedario, pero teniendo en cuenta que tiene que ser en letra mayúscula, ¿vale? Un consejo, una recomendación para ustedes. La letra U debemos tratar de priorizarla para el conjunto universal, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de uvas. Sabemos que hay, digamos, uvas chilenas, uvas pequeñas, uvas verdes, uvas oscuras. Entonces, en ese orden de ideas, no podemos tratar de darle a ese conjunto la letra U, porque sabemos que la letra U representa pues el conjunto universal. De resto, tú le puedes dar la letra que tú quieras. Bueno, los conjuntos se pueden expresar ¿de qué manera? Primero, tenemos que los conjuntos se pueden expresar por comprensión y ¿en dónde? Vamos a trabajar, digamos, por ejemplo, el conjunto A. ¿Qué nos representa a nosotros el conjunto A? Que sean los X, tales que X es una vocal. Si nosotros queremos representar eso mediante extensión, que es la otra forma como se puede expresar un conjunto, decimos que son los, o sea, es donde se dan los elementos del conjunto que cumplen con las características de la condición. Por ejemplo, la A, la E, la I, la O la U, ¿cierto? Porque si nosotros mediante comprensión nos dicen que son los X tales que X son una vocal, entonces si lo hablamos, esto es por comprensión. Y por extensión es como cuando lo expresamos nosotros de manera más literal, o sea, más detallada. Entonces, aquí nosotros lo estamos dejando de una manera bastante abierta, ¿cierto? Aquí no estamos especificando qué vocal. Entonces, si no especificamos cuál vocal, entonces, por consiguiente, serían las 5 vocales del abecedario. Si nosotros tenemos esto por comprensión y tenemos este conjunto, ¿cómo nos quedaría a nosotros el lenguaje de este conjunto? Yo diría que el conjunto T, ¿por qué T? Porque son los medios de transporte, muchachos. Tratemos de darle una letra que tenga algún tipo de concepción respecto a los elementos dados en el conjunto, ¿vale? Entonces, si tenemos el conjunto T, que son los medios de transporte, serían los X tales que X es un medio de transporte. Pero si nosotros queremos expresar por extensión, ¿cómo quedaría? ¿Cuáles serían los elementos que estarían dentro de este conjunto?
Sería el avión, la bicicleta, el carro, el barco, el bote y todos aquellos medios de transporte que nosotros podamos encontrar, ¿vale? Dado que de esta manera, por comprensión, nosotros lo estamos dejando de una manera muy general, por extensión, nosotros pues, lo colocamos muy específico, como lo pueden ver en este momento, ¿cierto? Bueno, si ahora tenemos el conjunto de los animales, como lo estamos viendo acá, ¿cómo nos quedaría a nosotros por comprensión, muchachos? A ver, en el chat, estoy revisando el chat en este momento, muchachos. Exacto, sería el conjunto A, pero ¿qué? Por comprensión, ¿cómo quedaría? Son los X tales que X son animales. Excelente, muy bien, Yurani. Es un animal, vale. Y por extensión, pues los especificamos, ¿cierto? Serían el perro, la tortuga, el pez payaso, el pez, el murciélago, el ratón, la paloma, el caracol, la cucamaya y todos aquellos animales que puedan hacer parte de este conjunto, ¿verdad? Bueno, continuemos. Ahora, si tenemos nosotros esta gráfica aquí al lado izquierdo y nos damos cuenta que por comprensión a nosotros nos dicen que son los X, tales que X pertenecen a los números naturales, en donde X es un número dado que sea menor que 8 y X por 9 nos dé igual a 45. Por extensión, ¿cuál sería el resultado, muchachos? Ya le subimos un poquito más el nivel. Exacto, muy bien, 5. ¿Por qué razón? Porque 9 por 5 es 45, ¿verdad? Y 5 es un número menor que 8. En ese orden de ideas, el resultado, eso sería un conjunto unitario, ¿cierto? Que sería solamente el número 5 el elemento dentro de ese conjunto. Muy bien, excelente. Bueno, ahorita hablemos de lo que son las relaciones entre conjuntos. Primero que todo, hablemos de lo que es entre conjunto y elemento. Esta relación se simboliza con la letra E dada en esta simbología. ¿Qué nos significa a nosotros? El pertenece. Entonces, si nosotros decimos que el conjunto, el elemento pertenece al conjunto o no pertenece al conjunto, esto es pertenece y esto es no pertenece. Recordemos que si no pertenece es porque está bañado con un slash, ¿cierto? Entonces, si a nosotros nos dicen que tenemos el conjunto A y tenemos aquí a todos los animales, ¿verdad? Si miramos el murciélago, ¿podemos determinar de que pertenece o no pertenece al conjunto A? ¿Ustedes qué dicen? Sí, claro, Yurani. Sí, nosotros compartimos la grabación, ¿vale? No te preocupes por eso. Sí, exacto. Sí pertenece, muy bien. Bueno, pertenece a, excelente. Pero la manzana pertenece. Indican que no, profe. Muy bien, excelente. Entonces, continuemos. Ahora hablemos de lo que es la contenencia. Esta relación se simboliza con la letra C, un poco alargada, y la no contenencia es con la C, pero bañada con un slash. Si nosotros miramos el conjunto de frutas, nos damos cuenta que las frutas están constituidas por muchas, y hay muchos colores y formas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas podemos determinar, por ejemplo, esta pregunta. ¿El conjunto de frutas rojas está contenido o no dentro del conjunto de frutas? ¿Ustedes qué dicen? Sí, muy bien, Yurani. Profe. ¿Sí? Perdón, ¿me dicen algo? Bueno, pero si a nosotros nos dicen que el conjunto de frutas amarillas está contenido dentro del conjunto de frutas rojas, ¿eso es correcto o no es correcto? No, ¿cierto? Porque las frutas amarillas no están dentro del conjunto de frutas rojas. Entonces, de esa manera podríamos determinar de que no está contenido dentro de este conjunto. Bueno, conjuntos finitos o infinitos. Cuando nosotros hablamos de un conjunto finito, pues como lo dice su nombre, es porque nosotros podemos contar los elementos dentro del conjunto. Si nosotros podemos hacer eso, es porque podemos determinar el cardinal de cada conjunto. Por ejemplo, si el conjunto A tiene 5 crayolas y el conjunto B tiene 2 crayolas, entonces por consiguiente, el conjunto A tiene un cardinal de 5 y el conjunto B tiene un cardinal de 2. Pero si a nosotros nos dicen, por ejemplo, donde que el conjunto E son los X, tales que X pertenecen a un número entero, pues serían todos los números enteros, por consiguiente no los podríamos contar, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues sería un conjunto infinito. Conjuntos iguales. Son dos conjuntos que tienen exactamente los mismos elementos dentro de sí.
¿Vale, muchachos? Un ejemplo, el conjunto A. Son los X tales que X pertenecen a los números naturales en donde X es par menor a 10. Tengamos en cuenta el menor. Aquí no nos está diciendo menor o igual. Por consiguiente, ¿cuáles serían los números pares menores que 10? Serían el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿cierto? 2, 4, 6 y 8. Pero si a nosotros nos dicen, por ejemplo, los X tales que X pertenecen a los naturales, en donde X es menor o igual a 4, o sea, también el 4 cuenta, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esos dos números, esos cuatro números se están contando. Y se cumple la propiedad de que X sea multiplicado por 2. Entonces, si tomamos el 1 y lo multiplicamos por 2, nos da 2, ¿cierto? Si tomamos el 2, lo multiplicamos por 2, nos da 4. Si tomamos el 3, lo multiplicamos por 2, nos da 6. Y finalmente, si tenemos el 4 y lo multiplicamos por 2, pues nos arrojaría un 8 como resultado. En ese orden de ideas, tendríamos dos conjuntos totalmente iguales. ¿Se dan cuenta, muchachos? Bueno. Ahora, un conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos dentro de sí. Por ejemplo, el conjunto A es el X tales que X es un pez que tiene piernas y no necesita agua para vivir. Si nosotros le metemos un poquito de lógica al tema, nos damos cuenta que ningún pez tiene piernas y prácticamente que todo pez necesita agua para vivir. En ese orden de ideas, el conjunto sería vacío, ¿verdad? Bueno, conjunto unitario, como lo hablamos hace un momento, es un conjunto que tiene un solo elemento dentro de él. Por ejemplo, el conjunto B, donde X tal que X es un mes que en el año bisiesto tiene 29 días. ¿Cuál sería el mes que tenga 29 días? Febrero, ¿cierto? Febrero. Muy bien, excelente. Bueno, continuemos. Conjunto universal. El conjunto universal es aquel conjunto representado por un cuadrado en donde dentro de él van a estar los círculos dados por el diagrama de Venn, ¿vale? El conjunto universal es aquel que contiene todos los otros conjuntos. Es lo que tenemos que tener como esa percepción de nuestra sobre el conjunto universal. Bueno, por ejemplo, X tales que X es una letra del abecedario. Entonces, dentro del conjunto universal tendríamos todos los abecedarios. Todas las letras del abecedario, ¿cierto? Bueno, conjuntos completamente diferentes o disyuntos, como hace un momento los tratamos, estábamos hablando sobre el conjunto de los animales y los medios de transporte. Si nos damos cuenta, en el momento, ningún tipo de elementos tienen en común estos dos conjuntos. Entonces, por lo tanto, no tendríamos ningún tipo de elemento que nos intersecte estos dos conjuntos, ¿vale? Bueno, ya dicho esto, hicimos un pre sobre la información dada y vamos a tratar sobre lo que son las operaciones entre conjuntos. Así como nosotros tratamos en aritmética temas de suma, resta, multiplicación y división, también podemos hablar operaciones de conjuntos como cuáles, como la unión, la intersección, el complemento, la diferencia simétrica, entre otras, muchachos. Entonces, inicialmente vamos a trabajar lo que es la unión. La unión es lo que nos representa a nosotros, que son los A unión B sería los X tales que X pertenecen a A o que pertenecen a B. ¿Vale, muchachos? Cuando nosotros nos dicen O, tengamos en cuenta que son la unión. Entonces, si nosotros tenemos el conjunto A, tenemos el pentágono, el rombo, el cuadrado y el rectángulo, y tenemos el conjunto B, que es el triángulo de la estrella y el pentágono, ¿qué valor en común tenemos? Si nos damos cuenta, nos miramos que tenemos en común el pentágono, ¿verdad? Pero no por eso, porque se esté aplicando este tipo de operación de entre conjuntos, se tenga que repetir. Si nos damos cuenta, cuando tenemos el conjunto final, solamente colocamos una vez el elemento en común, ¿cierto? Que sería el pentágono. De resto, si colocamos cada uno de las otras formas, como por ejemplo el rombo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y la estrella, ¿cierto? Bueno, ahorita hablemos de que cómo se representaría mediante el diagrama de Venn. Si tenemos dos conjuntos A y B, la unión sería colorear esta parte, la intersección y esta parte. Sería colorear absolutamente todo. Si a nosotros nos dicen A unión B unión C, sería colorear todos los tres conjuntos. Si nos damos cuenta cómo está en esta partecita, muchachos. Pero si nosotros nos dicen A unión C, coloreamos el conjunto A en su totalidad, independientemente de que estemos coloreando la intersección con B, también tenemos que colorearla, muchachos.
Igualmente para C, si nos damos cuenta que estamos coloreando una parte en común con B, ¿por qué se colorea? Porque tanto eso está en B como está en C, y a nosotros nos está diciendo que unamos los elementos del conjunto de C y conjunto de A. ¿Vale, muchachos? Así nos quedaría representada mediante el diagrama de Venn la unión C. Ahorita hablemos de lo que es la intersección. Se define la intersección como entre dos conjuntos como el conjunto formado por los elementos que pertenecen simultáneamente a A y a B. Prácticamente, ¿cómo lo podemos identificar más fácil? Son los elementos en común entre A y B. ¿Vale, muchachos? Entonces, si nos damos cuenta que tenemos dos conjuntos, el conjunto A, que es el pentágono, el rombo, el cuadrado y el rectángulo, y el conjunto B, que son la estrella, el cuadrado, el triángulo y el pentágono, miramos fácilmente que tenemos dos elementos en común. ¿Cuáles son? El pentágono y el cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, A intersección B sería el pentágono y el cuadrado. Estamos solamente sacando los valores en común. Pero ¿cómo nos quedaría a nosotros? Mediante el diagrama de Venn, nos quedaría de esta manera. A intersección B sería colorear lo que esté en intersección entre ellos, en la parte superior y la parte inferior, porque a pesar de que esto también está en C, también está en A y en B, como lo podemos ver en este momento. A intersección C sería colorear esta partecita, B intersección C sería esta partecita, y si a nosotros nos dicen que realicemos la A intersección B intersección C, sería el centro de todo. ¿Vale? Bueno, diferencia. Prácticamente son los elementos que están en A y no están en B. Eso es lo que nos quiere decir de una manera muy superficial, para que lo entendamos muchísimo más fácil. Son los X tales que X pertenecen a A y que no pertenecen a B. Entonces, si tenemos el conjunto A que tiene el pentágono, el rombo, el cuadrado y el rectángulo, y el conjunto B que tiene la estrella, el cuadrado, el triángulo y el pentágono, nos damos cuenta que el conjunto A tiene el pentágono, pero el conjunto B también lo tiene, por lo tanto no nos sirve. El conjunto A tiene el rombo, y si nos damos cuenta, B no lo tiene, entonces sí nos sirve. El cuadrado está tanto en A como en B, no nos sirve, pero el rectángulo sí nos sirve, ¿cierto? En ese orden de ideas, A menos B sería el rombo y el rectángulo. Y si tomamos a B menos A, de aquí para allá, entonces sería la estrella, porque la estrella está en B, pero no está en A, y el triángulo está en B y no está en A. En ese orden de ideas tendríamos este otro conjunto. ¿Cómo nos quedaría a nosotros representado mediante el diagrama de Venn? Entonces, A menos B sería colorear toda la parte de A que no está en B, ni tanto en B, ni en la intersección de B. ¿Se dan cuenta, muchachos? A menos C es lo que está solamente en A y no toca C. B menos A es lo que está en B y no toca A, ¿cierto? Y B menos C sería lo que está en B y no tiene ningún tipo de elemento en común con C. ¿Vale, muchachos? Bueno, entonces, la diferencia simétrica, ¿qué nos dice a nosotros la diferencia simétrica? Básicamente, esto en un lenguaje mucho más fácil para poder entenderlo nos dice, eliminemos la intersección entre los dos conjuntos. Entonces, son los X tales que X pertenecen a A o X que pertenecen a B y que no pertenecen a A intersección B. Entonces, si nos damos cuenta, nuevamente, vuelve y juega. Conjunto A, rombo, pentágono, rombo, cuadrado y rectángulo. Conjunto B, triángulo, estrella, pentágono y cuadrado, ¿cierto? Entonces, identifiquemos los elementos en común. ¿Cuáles son? Pentágono, ¿cierto? Y cuadrado. Entonces, eliminémoslos. ¿Qué nos queda a nosotros? El rombo, el rectángulo, el triángulo y la estrella, ¿verdad? Vean estos que están aquí en esta partecita de acá. Ese sería el resultado final de A, diferencia simétrica de B. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy fácil. ¿Cuál es? Si el conjunto A es 2, 3, 5, 6 y el conjunto B es 3, 5, 7, 8 y 9, entonces, ¿cuál sería la diferencia simétrica de B? Sería eliminar la intersección. ¿Cuáles son los elementos en común entre los dos conjuntos? El 3 y el 5, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros lo plasmamos mediante comprensión, podríamos determinar de que el conjunto A, diferencia simétrica de B, tendría un resultado de 2, 6, 7, 8 y 9. ¿Verdad, muchachos? Se dan cuenta que es mucho más fácil entenderlo desde ese punto de vista, ¿cierto? Ahorita hablemos de lo que es el complemento. Si A es un conjunto no vacío, el complemento de A, simbolizado por A', por ejemplo, está formado por todos los elementos que no pertenecen al conjunto A. O sea, es lo que le falta a A
para ser igual al conjunto universal, ¿cierto? O sea, si nosotros tenemos que el conjunto A es esta forma romboica, perdón, trapecia, y tenemos el pentágono y el triángulo, entonces tendríamos por fuera el rombo, el rectángulo, el cuadrado y la estrella, ¿cierto? Si a nosotros nos dicen A complemento, es eliminar lo que está en A para ser igual al conjunto universal. Entonces, miramos solamente lo que esté por fuera de A. Es el rombo, el rectángulo, el cuadrado y la estrella. Ese es el resultado final de A complemento. Entonces, A complemento, tratémoslo mediante una operación como A unión C complemento. ¿Cómo nos quedaría? Identifiquemos primero lo que es A unión C. Recordemos que A unión C es colorear todo lo de A y todo lo de C y no lo que está en B, ¿cierto? Ahora, plasmémoslo mediante el conjunto universal. ¿Cómo sería el resultado final de A unión C complemento? Sería colorear lo que está por fuera de lo que ya está coloreado. Entonces, sería esto. Esto sería el total de A unión C complemento. Iniciemos con un problema pequeño para poder entender el ejercicio número 4 de la guía de actividades, muchachos. Entonces, a nosotros nos dicen, por ejemplo, en una encuesta realizada a un grupo de deportistas, 130 practican básquet, 45 practican básquet y ajedrez, 100 solo practican ajedrez, 130 no practican básquet. ¿A cuántos deportistas se encuestó? Inicialmente, pues podemos identificar unos pasos para poder plasmar de manera correcta el ejercicio. Inicialmente, ¿qué tenemos que hacer? Paso 1, identificar los conjuntos que se operan. ¿Qué conjuntos vamos a trabajar en este momento? Vamos a trabajar dos conjuntos, ¿cierto? Los que juegan básquet y los que juegan ajedrez. Y por supuesto, pues el conjunto universal, ¿cierto? Entonces, paso 2, identifiquemos los datos dados del problema. Entonces, vamos a leer paso a paso los datos que nos están dando y vamos a identificar en qué partecita podemos ubicarlos dentro del diagrama de Venn. Después, construimos el diagrama de Venn. Paso 4, ubicamos los datos en el diagrama de Venn. Paso 5, identificamos y analizamos la pregunta. Y paso 6, pues damos solución a la pregunta. Bueno, iniciemos. Paso 1. Nos dicen a nosotros, identifiquemos los conjuntos que se están operando. Si podemos ver nosotros, el conjunto universal, ¿cuál sería? El grupo de deportistas, ¿cierto? Y dentro del conjunto universal habrían dos subconjuntos que sería el conjunto de básquet y el conjunto de ajedrez. Bueno, entonces, en ese orden de ideas ya tendríamos nosotros identificados los dos conjuntos, ¿cierto? El conjunto básquet y el conjunto de ajedrez, que lo vamos a simbolizar, el conjunto de básquet con la letra B y con el conjunto de ajedrez con la letra A. Bueno. En una encuesta, nuevamente, pues tenemos el enunciado. Paso 2, identificamos los datos dados en el problema. Entonces, nos dicen a nosotros, simbólicamente, podríamos tratarlos así. 130 practican básquet. Entonces, eso nos querría decir de que 130 están en B, ¿cierto? Nos dicen 45 practican básquet y ajedrez. Entonces, 45 estarían dentro de la intersección entre B y A. Bueno, les doy un dato curioso, muchachos. Cuando hablemos de la letra I, que esté uniendo aquí, enlazando aquí estos dos conjuntos, es porque es intersección. Pero si estuviera la letra O, sería la unión, ¿vale? Eso es importante poder identificarlos, muchachos. Así nosotros podemos realizar mucho más fácil el ejercicio. Entonces, nos dicen a nosotros 100 solo juegan ajedrez. Tengamos en cuenta este solo. ¿Por qué razón? Porque eso quiere decir de que ese 100 no se va a tener que modificar, ¿vale? Ese 100 va a ir justo, completo, como lo está plasmando el enunciado. Por lo tanto, 100 estarían en ajedrez y no estarían en B, de los que juegan básquet. 130 no practican básquet. Entonces serían 130 B complemento, porque sería la sumatoria de esos más los que están en el conjunto universal. ¿Vale? Bueno, ahorita sí, ¿cómo plasmamos nosotros esta información dentro del diagrama de Venn? Construyámoslo, entonces nos quedaría de esta manera. Tendremos el conjunto universal, el conjunto A y el conjunto B, ¿cierto? Entonces, ubiquemos los datos en el diagrama de Venn. Tenemos los datos. Aquí a mano izquierda.
tenemos el diagrama. Un consejo, siempre, siempre muchachos, siempre arranquemos desde el centro, que son las intersecciones, hacia afuera. Entonces, si nos damos cuenta, la intersección dada para este problema tenemos 45, B intersección A. Por lo tanto, eso iría en esta partecita que tenemos aquí coloreada. Ahí irían los 45 completos. Partamos desde ese valor. Bueno, a nosotros después nos están diciendo 100 están en A y no están en B. Por consiguiente, serían esta partecita que tenemos coloreada nosotros acá. Entonces, 100, ya tendremos dos valores ubicados, el 100 y el 45, ¿cierto? Ahora nos dicen a nosotros, 130 juegan básquet. Si nos damos cuenta nosotros, aquí ya tenemos 45, nos indica que estos 45 ya juegan básquet también. Por lo tanto, aquí no podemos colocar el 130 completo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos el 130 y se lo restamos al 45. Eso nos daría a nosotros un total de 85. Entonces, dentro del conjunto B, que no tiene relación con nada con A, iría el 85. Finalmente, a nosotros nos dicen 130 no juegan básquet. Entonces, por consiguiente, si nosotros vamos y evaluamos que dentro del conjunto A tenemos 100, ¿cuánto nos faltaría a nosotros para llegar a 130? 30, ¿cierto? ¿Dónde irían esos 30? Afuera dentro del conjunto universal. Aquí, en esta partecita pequeña acá, ¿cierto? De esa manera nosotros ya habríamos colocado de manera correcta todos los datos dentro del diagrama de Venn. Después nos dicen a nosotros, identifiquemos y analicemos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿A cuántos deportistas se encuestó? Entonces, hacemos la sumatoria de todos los datos dados dentro del conjunto universal. Entonces, tendríamos los 100 más los 45 de la intersección, más los 85 que están en básquet, más los 30 que no juegan ni básquet ni ajedrez. Una persona me decía, dentro de esos 30 no serían deportistas. Claro que sí, porque ellos, esos 30 pueden jugar fútbol, pueden jugar cualquier otro tipo de deporte, pueden hacer natación, pero seguirían siendo deportistas. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, el total serían 260 deportistas para este problema. Bueno, quisiera saber si está entendido hasta el momento, muchachos. Sí, señor. ¿Sí? Excelente, muy bien. Dicen, Elber Armando, dice que no, señor. ¿Qué no entendió, Elber, por favor? ¿De Profe, dónde salen los 85? hay una Perdón, pregunta sí, señor. de Kevin. Aclara ya primero si ya le digo la otra. Profe. Ok, listo. O sea, usted le dice que 130, devolvámonos un poquito. Los 130, pero ¿cuáles 130 me estaba hablando Elber? ¿De dónde salen los 85 si dice que son 130? Ok. Si nosotros ya tenemos estos 45 ubicados dentro de la intersección que nos dicen a nosotros 45, B intersección A, esos irían fijos aquí dentro de la intersección aquí dados de los dos conjuntos, ¿cierto? Pero si a nosotros nos dicen que 130 juegan básquet, estos 45, a pesar de que están en A, también están en B. Por consiguiente, estos 45 más los que estén aquí dentro de B nos tienen que dar el total de 130. ¿Me hago entender, Elber? Porque, o sea, lo importante es identificar a nosotros que nos están diciendo que 130, de esos 130, ya tenemos 45 que están aquí y que esos 45 también están jugando ajedrez. ¿Vale? ¿Entendido? Ahora sí, sí, profe Nevardo, me decía una preguntita, por favor. Sí, es que Kevin Rangel tiene una pregunta, pero no he logrado descifrarse. Le dice que si se hará el mismo procedimiento en el momento que está haciendo el complemento. Ojalá Kevin pudiera conectar y nos explicara mejor o nos ampliara un poquito más la pregunta al respecto. Después pregunta que sigue ese procedimiento después de haberle dado una respuesta. Kevin, si se Ok. puede conectar, le agradeceríamos. Profesor, Sí, señor. digamos que sí, o sea, de cierta forma sí entiendo la resta que hace de los 130 y los 80 y los 45, ¿sí? Sí, señor.
sino que, digamos, en el enunciado dice 130 practican básquet, 45 practican básquet y ajedrez. O sea, sería como si fuera un 45 adicionales. 130 solo Mm, básquet y 45 practican las dos cosas, ¿no? listo. La diferencia de eso está en este, mire, por ejemplo, en el siguiente punto le dicen 100 solo juegan ajedrez. Si a ustedes dentro del enunciado le dicen solo, es porque el valor que le están dando aquí en el enunciado no va a sufrir alguna alteración. ¿Listo? Pero si a usted se la dejan abiertas, como por ejemplo 130 practican básquet, 45 practican básquet y ajedrez, eso quiere decir que dentro de esos 100 que practican básquet tenemos 45 que practican básquet, pero también están jugando ajedrez. Si a nosotros nos dijeran no, perdón, nos dijeran que 45 solo practican básquet y ajedrez, eso nos querría decir que esos 45 no se tocan y los 130 tampoco se tocarían. Pero si a nosotros Ah, no nos ingresan la palabra solo dentro del enunciado, nos toca sí o sí alterar la información dada dentro del enunciado. ok. Sí, es que esa era mi confusión, sí, porque Sí, señor, claro. eso era. Listo, Listo. pues, gracias. Kevin está conectado para que me explique la pregunta sobre el complemento, por favor. Bueno, si Kevin se conecta, cualquier cosita le aclaramos la duda. Bueno, entonces, continuemos. Subámosle un poquitico más el nivel entonces al trabajo de este ejercicio. Nos dicen a nosotros, a la entrada de una escuela se les aplicó a 156 niños una encuesta respecto a sus juguetes favoritos. La encuesta arrojó los siguientes resultados. Nos dicen, a 52 niños les gusta jugar con el balón. A 63 les gustaban los carritos. A 80 les gustaban los videojuegos. ¿Listo? Bueno, continuemos. Además, algunos de ellos coinciden en que les gusta más de un juguete. Entonces, 26 juegan con el balón y los carritos. 37 juegan con carritos y videojuegos. 23 juegan con el balón y los videojuegos. Y por último, 7 expresaron un gusto por los 3 juguetes. ¿Listo? Listo, ya tenemos entonces esa información. Nuevamente, continuemos con los pasos. Paso 1, identifiquemos los conjuntos que se están operando. ¿Cuáles conjuntos nos estamos trabajando nosotros para este problema? Los que juegan con el balón, los que juegan con los videojuegos y los que juegan con carritos, ¿cierto? Entonces, balón lo simbolizamos con la letra B, los carritos con la letra C y los videojuegos con la letra V. Bueno, paso 2. Identifiquemos los datos dados dentro del problema. Entonces, inicialmente ya sabemos que el conjunto universal es 156 niños porque nos lo están dando dentro de la parte superior del enunciado. Entonces, eso quiere decir de que la unión entre B, en la unión entre C y la unión entre V es un total de 156. Bueno, hablemoslo ahorita así en términos de lenguaje natural y simbólicamente hablando. Entonces, 52 juegan con el balón. Eso quiere decir que 52 están en B. Bueno, 63 juegan con carritos. Eso quiere decir que 63 están en C. 80 juegan videojuegos. Eso quiere decir de que 80 están en V. 26 juegan con balón y con carritos. Recordemos que la letra Y uniendo dos conjuntos nos quiere decir intersección. Por consiguiente, 26 estarían en B y en C al mismo tiempo. B intersección C. Ahora, 37 juegan con carritos y con videojuegos. Nuevamente, vuelve y juega. 37, C intersección V. 23 juegan con el balón y con videojuegos. Entonces, 23 estarían en B y también al mismo tiempo, simultáneamente hablando, estarían en V. Listo. Finalmente tenemos 7 que juegan con los 3. Entonces sería la intersección entre los 3 conjuntos. 7, B, intersección C, intersección V. Ya identificamos nosotros claramente los datos dentro del problema, ¿cierto? Ahorita sí vamos a construir el diagrama de Venn. Entonces, si sabemos que tenemos 3 conjuntos, entonces dentro del conjunto universal tendríamos el conjunto B, C y V. ¿Listo? Ahora, solución. Paso 4. Ubiquemos los datos dados dentro del diagrama de Venn. Listo. Tenemos ya los datos aquí en el costado izquierdo de la pantalla y podemos ver, como les dije yo hace un momento, consejo, siempre, esto es de siempre, iniciemos con del centro hacia afuera, o sea, de la intersección mayor hacia la intersección menor, hacia los datos que no están intersectados. ¿Listo?
Bueno, y tenemos 7, B intersección C, intersección UE. Entonces, continuemos. Sabemos que la intersección mayor sería la intersección entre los tres conjuntos. Por lo tanto, este 7 estaría aquí, dentro de los tres conjuntos. Continuemos. Ahora, vamos a hallar las otras tres intersecciones. Entre B y C, entre C y V y entre B y V. ¿Listo? Entonces, si nos dicen a nosotros, 26 están en B intersección C. Si nos damos cuenta nosotros, dentro de este valor ya tenemos 7. 7, ¿cierto? Eso quiere decir de que a esos 26 les vamos a restar los 7. ¿Vale? Por lo tanto, nos daría un resultado de 19. O sea, aquí en esta parte superior, entre B e intersección C, tendríamos 19. ¿Vale? Continuemos. 37 están en C, intersección V, pero si nos damos cuenta ya tenemos 7, ¿cierto? Sí, ya tenemos 7 aquí. Por lo tanto, tendríamos 30 en la parte inferior entre C y V, ¿vale? Finalmente tenemos 23B, intersección V. Entonces, si ya tenemos 7, le restaríamos al 23, le restaríamos los 7, nos daría un resultado final de 16. ¿Vale? De esa manera ya haríamos nosotros 4 datos. La intersección mayor y las 3 intersecciones. ¿Vale, muchachos? Ahorita, ¿qué nos dicen a nosotros? Nos dicen 52 están en B. Pero si nos damos cuenta, nosotros dentro de B ya tenemos un 19, tenemos un 7 y tenemos un 16. Entonces, ¿qué nos toca hacer? A este 52 restarle estos valores para que nos dé a nosotros un total de 10. O sea, estos 10 irían aquí en esta partecita de solamente B. Después nos dicen a nosotros 63 están en C, juegan con carritos. Entonces, si tenemos estos 19, 7 y 30, sumamos estos valores y se los restamos al 63 para que nos dé a nosotros un total de 7. Estos 7 serían los únicos que jugarían con carritos. Y finalmente tenemos de los 80 que juegan con videojuegos. Si sabemos que 17, 7, 16, 7 y 30 están dentro de videojuegos, sumamos estos tres valores y se los restamos a los 80. Nos daría un total de 27. De esa manera ya habríamos hallado todos los datos dentro del diagrama de Venn. ¿Listo? Entonces, recordemos que la encuesta fue para 156 niños. Eso quiere decir de que si la sumatoria de estos valores que están aquí inmersos dentro de los tres conjuntos, si no nos da 156, eso quiere decir de que los que estén por fuera de los tres conjuntos de balón, carros y videojuegos estarían dentro del conjunto universal. Eso querría decir de que esos que estén por fuera del conjunto universal juegan con otras cosas. Por ejemplo, las niñas jugarían con Barbies o los niños jugarían, no sé, con la cuerda, por ejemplo, ¿cierto? Si hacemos la sumatoria, si le restamos los 156 menos los 10, menos el 19, el 7, el 16, el 30 y el 27, nos daría un total de 40. Esos 40 estarían por fuera de los tres conjuntos. Como les digo, esos 40 quiere decir de que ellos juegan cualquier otra cosa menos balón, carros y videojuegos. ¿Listo? Ahora, identifiquemos las preguntas y analicémoslas. Nos dicen, ¿a cuántos niños les gusta otro juguete no mencionado en la encuesta? ¿Cuál sería? Indica que 40, profe. Muy bien, excelente, muchachos. En ese orden de ideas, ya prácticamente le dimos solución asertiva al ejercicio, ¿cierto? La respuesta sería 40 niños. Ahora, 5 minutos, muchachos, les pongo este ejercicio para que ustedes puedan ingresar y realizarlo y finalmente le vamos a dar solución a ver si entendimos totalmente la temática, ¿les parece? Entonces, una orquesta cuenta con instrumentos de cuerda y percusión. Los instrumentos de cuerda son violines, tiples y guitarras españolas. El total de los integrantes de la orquesta es de 30, de los cuales 14 tocan guitarra, 13 interpretan el violín y 12 tocan el tiple. Se sabe que 5 interpretan violín y guitarra, 6 interpretan guitarra y tiple y finalmente 8 interpretan violín y tiple.
Concluyendo esto, también podemos determinar de que 3 músicos también interpretan los 3 instrumentos. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos integrantes interpretan solamente un instrumento de cuerda? Entonces, muchachos, profe, ¿les parece si les damos unos 5 minutos para que ellos realicen el ejercicio y lo resolvemos nosotros a ver si les quedó igual a ellos? Me parece muy bien, profe. Vale, muchísimas gracias. Entonces, son las 4:43. Entonces, sobre las 4:48, iniciamos la solución del ejercicio. ¿Vale, muchachos? Sí, señor, ya. Muchísimas gracias. Bueno, en ese orden de ideas voy a ingresar a Paint y voy a hacer manualmente la solución del ejercicio. Entonces, tenemos el conjunto universal, tenemos el conjunto 1, el conjunto 2 y el conjunto 3, ¿cierto? Entonces, llamémoslos. Ese sería el conjunto universal, este sería el conjunto de los que tocan violín, ese sería el conjunto de los que tocan el tiple, y finalmente tenemos los que tocan la guitarra. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto, muchachos? Bueno, llamemos los datos que nos están dando a nosotros. Nos dicen, recortes, y peguémoslo en esta partecita de acá. Listo. Ya tenemos todos los datos aquí dentro del diagrama, ¿cierto? Bueno, tenemos los datos del enunciado y tenemos el diagrama de Venn. Nos dicen a nosotros esta información y como les dije anteriormente, tenemos que iniciar siempre de la intersección mayor hacia la intersección menor y finalmente de los datos que no están intersectados. Si nos damos cuenta, al ejercicio nosotros nos dicen 3 músicos interpretan los 3 instrumentos. Eso nos quiere decir que estos 3 irían en esta partecita de aquí del medio, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque estos 3 están tanto en violín como en tiple y como en guitarra. Para las personas que quizá de pronto no tengan conocimiento, ¿qué es un tiple es como una guitarra, pero con características diferentes, ¿vale? Sigue siendo un instrumento de cuerda. Bueno, después nos dicen a nosotros 8 interpretan violín y tiple. Entonces, entre violín y tiple habrían 8, pero si ya sabemos que tenemos 3 que están aquí en esta partecita del medio, por consiguiente, aquí no irían 8 completos. ¿Cuántos irían? Irían 5, muchachos. ¿Por qué razón? Porque 5 más 3 nos darían 8, que estarían entre violín y entre tiple. ¿Vale? Bueno, continuando nos dicen 6 interpretan guitarra y tiple. O sea, 6 estarían en esta partecita de acá, en toda esta intersección. Pero si ya tenemos 3, esta partecita de acá tendría otros 3, ¿cierto? Para la sumatoria total de 6, como nos está diciendo a nosotros el enunciado. Nos dicen, se sabe que 5 interpretan violín y guitarra. Entonces nos vamos a violín y guitarra, o sea, en toda esta intersección habrían 5. Pero si ya tenemos 3 en la intersección mayor, aquí no irían los 5 completos, sino 2. ¿Por qué razón? Porque 2 más 3, 5. Y serían los 5 que se interpretan violín y que interpretan también guitarra. ¿Vale, muchachos? Listo, hasta el momento ya identificamos los 4 datos principales que son las 4 intersecciones, ¿cierto? Después, ¿qué nos dicen a nosotros? Nos dicen 12 tocan el tiple. Entonces, si nos vamos al conjunto total de tiple, identificamos que 5 más 3, 8, más 3, 11. Pero si a nosotros nos dicen que 12 tocan el tiple, ¿cuántos irían en esa partecita de acá? 1, profe. Muy bien, excelente. Excelente. Después nos dicen 13 interpretan el violín. Violín ya tiene 5 y 3, 8 y 2, 10. A 13, 3 ¿cuántos nos tocarían. faltan? Muy bien, 3. Después nos dicen a nosotros 14 tocan guitarra. Si ya tenemos 3 y 3, 6 y 2, 8, ¿a 14 cuántos? 6. No, ¿cómo que 3? Vale, matemáticas.
Muchachos, 3 y 6. 3, 6. Y 2, 8. ¿A 14? 6. Excelente. Muy bien. ¿6? No. 3 y 3, 6 y 2, 8 más 6, 14. ¿No son 15? No, profe, mira, el enunciado nos dice 14 tocan guitarra. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Gracias, profe, por la participación. Entonces, en ese orden de ideas, a nosotros nos dicen, por ejemplo, 30 músicos, eso es el total del conjunto universal, ¿cierto? Si tomamos el 3 y el 5, 8, y 1, 9, y 3, 12, y 3, 15, y 2, 17, y 6, 17 y 6, 23. Entonces, a 30, ¿cuántos habrían por fuera del conjunto universal? 7. 7, excelente. Esos 7, ¿dentro de qué instrumentos estarían? Dentro de Percusión. percusión, exactamente. Eso quiere decir de que esos 7 están en percusión, porque a nosotros nos dicen, por ejemplo, una orquesta cuenta con instrumentos de cuerda y percusión, y si nos damos cuenta, el violín es de cuerda, el tiple es de cuerda y la guitarra es de cuerda. Entonces esos 7 estarían dentro de la percusión. Mira, mi gordita, si pasan incómodo. ¿Listo, muchachos? En ese orden de ideas, ¿cuántos integrantes interpretan solamente un instrumento? Entonces serían estos 3, estos el 1 y el 6. 10. Muy bien. Esos interpretarían solamente un instrumento, muchachos. Ese fue el resultado final del chat, muchachos. Revisemos. Respuesta 5, 5, 8, 6, 6, 5, 5, 1, 2. Elber, bien, dijo 10. Muy bien, excelente. Bueno, muchachos, entonces en ese orden de ideas, hasta aquí llegaría la webconferencia del día de hoy. Espero, pues, ojalá les haya servido muchísimo y les haya podido aclarar dudas. Si Dios lo Profe, permite, dime. disculpe una pregunta. Tranquilo. ¿Por qué sería 10 y no 7? Porque esos 7 estarían dentro de percusión y los que tocan percusión puede tocar por cualquier instrumento de percusión. Puede tocar la caja, el tambor, los bongoes, la conga. Entonces, en ese orden de ideas, ellos son multifacéticos en cuanto a la percusión. Pero si van a tocar solamente un instrumento, serían como lo plasmamos nosotros aquí dentro de esta información, que serían los que tocan solamente violín, que son 3, solamente el tiple, que sería 1, y solamente la guitarra, que serían 6, como lo vemos nosotros acá. Esa sería la razón por la cual serían 10 los que toquen solamente un instrumento. Listo, profe. ¿Listo? Y Y como otra pregunta. para aclararles, cuando le dices solamente un instrumento, entonces, o solamente algo de un conjunto, entonces no pueden tener en cuenta lo que está con las intersecciones. Es como Muy bien. nomás para esa parte. Sí, señora. ¿Alguien tiene alguna Profe, otra duda? Dime. sí, es que yo organicé las letras primero G, luego V y luego T. ¿No hay problema con ese orden? No, en ese orden no hay inconveniente. Simplemente tenemos que tener en cuenta que si esta G está en la parte superior, los datos que están dentro de la G también tienen que estar dentro del conjunto de la G que está en la parte superior, ¿vale? El orden Listo, profe. no Muchas gracias. altera el resultado para este caso. Yo tengo una duda, ¿Sí, señor? pero es sobre el ejercicio pasado, sobre la diferencia simétrica. Ok. ¿Cuál es Por la duda? ejemplo, donde un ejercicio de A diferencia simétrica de C, y luego uno le resta B intersección C, o sea, no se tocan, ¿cuál sería la respuesta ahí? Todo lo que está coloreado. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, ampliemos. Tenemos aquí el cuadradito. Este es un consejo que les doy yo para que ustedes puedan solucionar los ejercicios de ustedes. Bueno, llamémoslos. Este es el conjunto universal, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Entonces, un consejo que les doy yo, denles un valor cualquiera a cada uno de los datos aquí y de esa manera ustedes se pueden guiar para dar solución a los ejercicios. 5, 6, 7 y afuera el 8 que será el conjunto universal.
Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, a ustedes le dijeron A diferencia simétrica de B, ¿cierto? Entonces le voy a 16. alterar, de C, entonces le voy a alterar Sí. la información. Entonces, hagamos el cuadro de texto acá. El ejercicio, como yo no tengo el símbolo de diferencia simétrica aquí a la mano, digamos dentro del teclado, lo vamos a llamar con cualquier otro símbolo. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, abro paréntesis, B, diferencia simétrica, llamémoslo con el ampersand. ¿Listo? Hagamos de cuenta que el ampersand es el símbolo de diferencia simétrica. DC, cierro paréntesis, menos A. O menos qué. Menos B intersección C. Menos A, intersección no lo tengo acá, entonces coloquémosle, hagamos de cuenta que el signo numeral es intersección, llamémoslo A intersección B. ¿Listo? Listo. Entonces, inicialmente, ¿qué les aconsejo yo? Identifiquemos el conjunto universal. ¿El conjunto universal a qué es igual? Dime. ¿A qué es igual el conjunto universal? ¿Serían todos los números? Muy bien. Entonces sería el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7 y 8. Ese sería el conjunto universal, ¿cierto? Sí, señor. ¿A qué sería igual? A 1, 2, 5 y 4. 2, 5 y 4. Excelente. B, ¿a qué sería igual? 3, 2, 5, 6. 3, 2, 5, 6. Cierro. C, ¿a qué sería igual? 7, 4, 5, 6. ¿Sí? 4, 5, 6. Listo. Hasta el momento ya hallamos todos los conjuntos, ¿cierto? Ahorita hallemos A intersección B, por ejemplo, por ahora. ¿Listo? A intersección B, ¿a qué sería igual? 2 y 1 5. y 3. Excelente. No, 2 y 5. A intersección B. A intersección B son los datos que están en común entre los dos. Sería 2 y 5. 2 y 5, profesor. Muy bien, excelente. Ahorita, ya, ¿cuál es la diferencia simétrica de entre B y C? B, diferencia simétrica C. 3 y 7. Igual. Recordemos que la diferencia simétrica, ¿qué es? Venga, les muestro nuevamente, muchachos, para que no se pierdan. Entonces, pues vamos acá. Diferencia simétrica a nosotros nos dice que es básicamente eliminar la intersección, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a nosotros que entre B y C, ¿qué datos vamos a eliminar? El 5 y el 6, que son los intersectados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el resultado final entre B diferencia simétrica de C? 3, 3 2, y 4 7. 3, 3 y 2, 7. 3, 2, ¿y qué más? Y 7. 7, ¿qué más? 4. Excelente, 4. Muy bien. 1. Ahorita, ¿qué nos dice finalmente? Que realicemos la resta entre B diferencia simétrica de C menos A intersección B. Entonces, cuando nos dicen a nosotros la diferencia, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Es lo que está en A y no está en B. O sea, lo que está en B de diferencia simétrica de C y no está en A intersección B. Entonces, ¿qué está aquí dentro de esta partecita que no está acá? Entonces, el resultado. ¿A qué sería igual? 3, 4 y 7. 3, 4 y 7. Sí, señor. 3, 4, 7. Ese sería el resultado final del ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente vamos, tomamos un colorcito cualquiera y lo coloreamos. El 3, buscamos el 3, buscamos el 4, buscamos el 7. Ese sería el resultado final del ejercicio. Ok. ¿Entendido, muchachos? Sí. Sí, profe. Profe, yo Sí, tengo otra profesor. pregunta. Dime. Cuando la intersección entre A, B y C, digamos que es 160, ¿no? Y para hallar la intersección entre B y C, nos dan un valor de 64, ¿cómo podemos hacer ahí? No se puede No completar ya entiendo la los pregunta, perdóname. No entiendo la pregunta. Digamos que la intersección entre A, B y C es 160, o sea, es el número que va a ir en el medio, ¿cierto? Ok, 160 acá. Ajá. ¿Y Y qué? nos dan una intersección
entre B y C de 64. Ujú. Entonces, ¿cómo se puede hacer para igualarlo a 64? O sea, si hay que sumarlo para complete 64, pero si ya tengo 160, Le daría un número entonces negativo, pero ten en cuenta que el ejercicio pueda que te esté diciendo solo 64 están entre B y entre C. Siendo de esa manera, no te daría un número negativo porque dentro de un diagrama de Venn no pueden dar números negativos, ¿vale? Ten en cuenta el contexto del ejercicio que te esté dando. Si te dicen solo 64, esos 64 irían quieticos allí. No sufrirían ningún tipo de alteración. sino que pues no dice solamente, o sea, está normal. Pero Porque entonces es un se me ejercicio hace de muy la... extraño. Se me hace muy extraño que te diga a ti 164 donde la intersección de aquí sea mayor que la intersección de acá. No puede pasar. Ujú. Es que pues dice así el literal que 64 padres prefieren Johnson y Pfizer, pero Ajá. no, perdón, 64 padres prefieren AstraZeneca y Pfizer, pero no Johnson Johnson. Entonces no sé si es pero no Johnson Johnson el que está fallando ahí. Ah, claro. Ahí Entonces, está la diferencia. ¿cómo puedo hacer ahí? Ah, pero Bueno, entonces es importante, sí, yo no te es puedo importante que solucionar. digamos estas dudas particulares, Sí. ya como con los ejercicios propios de la Ajá. guía, se resuelvan con el tutor asignado. Entonces yo les sugiero que de pronto realizar una asesoría con su tutor asignado, solicitar una asesoría para que puedas aclarar esa duda particular, ¿vale? Ujú. Sí, porque ya estaría solucionando el ejercicio, señorita. ¿Vale? Profe, una pregunta, ¿tú nos envías la grabación de esta clase? Sí, sí, nosotros la enviamos, nosotros la compartimos, ¿vale? ¿A dónde la comparte, Gracias. profesor? Una, ¿Por una, dónde la comparte? la Las diapositiva, grabaciones quedan en el entorno de aprendizaje en donde Foro de dice web noticias. conferencias. Sí, Ajá, sí, señorita. señor. Allí quedan las grabaciones. En las Y la dia- aparte, pues se les comparte también en el grupo de Skype, se les comparte en diferentes medios de comunicación que nosotros tenemos con ustedes. Pero para que ustedes sepan, siempre les va a quedar allí la grabación. ¿Y sería posible compartir la diapositiva también? Pues ¿O aquí por el chat? por mí No, no habría las problema, pero diapositivas hacen parte del material que utilizamos los docentes y pues digamos que eso así como tal no se va a compartir, pero se comparte la grabación y ustedes pueden tomarle pantallazos, imprimir pantalla a lo que ustedes de pronto necesitan Ujú. enfocarse. Listo, gracias. Listo. Bueno, muchachos, pues creo yo que hasta el momento pues ya pudimos llegar hasta el final de la webconferencia del día de hoy. Espero pues la información suministrada pues haya sido de mucha ayuda y pues hayan podido aclarar cualquier duda o inquietud sobre el tema. Entonces, pues no Muchas me queda gracias, más que profesor. decirle muchas gracias a todos ustedes Profe, por la una cosita. participación. Sí, señor. Recordarle a los estudiantes, por favor, que realicen el agendamiento para la cita de la sustentación de la Ah, sí, tarea señor. número 3, Sí, porque es señor. importante que hagan esa cita y empiecen a programarse para que puedan tener el encuentro sincrónico con el tutor. Recomendable que hagan la sustentación personal, ¿sí? Para Sí, no perder señor. punticos. Dos cositas importantes. Una, que hasta el día 24 se va a hacer realimentación a los foros. Por consiguiente, muchachos, les aconsejo que realicen sus trabajos hasta el momento, sus literales, y los suban al foro para que sean objeto de retroalimentación del tutor asignado. Y finalmente, pues también lo que dice el profesor Nevardo también es muy importante realizar la cita de agendamiento de sustentación con el tutor y de esa manera se pueden encontrar por Skype y poder realizar la sustentación. ¿Por qué les recomiendo yo que hagan la sustentación? Pues porque son 80 puntos, vale más del 50% de la nota final, porque esa nota tiene una nota de 150 puntos sobre la calificación final. Entonces, por consiguiente, les aconsejo que realicen la sustentación. Entonces, si ustedes se limitan a hacer un video, pues pierden ya de entrada 40 puntos que son vitales, literalmente, para la nota final del curso. Bueno, muchachos, entonces, pues, muchísimas gracias por absolutamente todo, la participación, el buen comportamiento en la webconferencia del día de hoy. Cualquier cosita, pues, estaremos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Bueno, un abrazo y voy a dejar de compartir en este momento. Profe Nevardo, podemos ya Gracias, detener la profe. grabación. Muchas gracias. Gracias.